teletrabajo. Sencillamente, para prestar estos servicios, realizar una resolución judicial o hacer un acta de una audiencia, no era necesario acudir al centro de trabajo. Bastaba con un laptop, una computadora, y ahí se prestan servicios. Mientras la modalidad tradicional era una prestación de servicios acudiendo a la fábrica o al centro laboral, con la aparición de las plataformas digitales, esta prestación de servicios uno lo puede hacer en su domicilio o en cualquier lugar donde uno se encuentre. Mientras es una forma tradicional, uno presta el servicio acudiendo a la empresa en su día, marcando una tarjeta y en un horario de trabajo. Por otro lado, en el teletrabajo o el trabajo a domicilio, uno realiza esta prestación de servicio a través de un aplicativo, a través de plataforma digital, a través de una computadora o un laptop. Entonces, a partir de ahí surgieron, antes de que exista este trabajo digital o plataforma digital, surgieron pues el teletrabajo o el trabajo remoto, más que todo el teletrabajo. Y el trabajo remoto es lo que se da generalmente en el Poder Judicial o instituciones públicas a raíz de la pandemia. Pero, sin embargo, actualmente no solamente existe esta figura del teletrabajo, trabajo remoto, sino ahora específicamente el trabajo en las plataformas digitales, donde no solamente uno está sentado realizando los trabajos quizás intelectuales, sino que mediante un aplicativo del celular, una app, por ejemplo, de Rappi, Uber, Globo, o Pedidos Ya, que son las empresas propietarias de esos aplicativos, un trabajador que preste el servicio, por ejemplo, las personas que reparten los productos de comida, por ejemplo, comida rápida, sencillamente un consumidor que puede estar en San Juan de Miraflores, desea un pollo de la brasa, acude al aplicativo que está de Pedidos Ya o de Rappi en su celular y hace el pedido. Esto llega a la empresa, a esta propietaria de empresa de el aplicativo, mediante un sistema de algoritmo, va a decidir qué persona, Lucho, Juan, que es una persona que está registrada también como prestador de servicios en ese aplicativo, va a prestar ese servicio. Le dice, bueno, oiga, señor Juan, usted va a prestar un servicio a un señor que está en la avenida Las Flores, San Juan de Lurigancho, necesita un pollo a la brasa. Entonces, pero también en este sistema de este aplicativo, también hay cadenas de empresas, cadenas de pollerías que van a prestar este servicio rápido. Entonces hay una concadenación en ese sentido. Entonces, lo que vamos a analizar en este momento es la naturaleza jurídica de este prestador de servicios. Que Juan, que tiene su bicicleta o su moto, va a recibir en su aplicativo, en su celular, dice, señor Juan, usted se encarga de enviar el pollo de la brasa de tal lugar a tal lugar y en San Juan de Miraflores. Entonces, esta prestación de servicios, donde esta persona, Juan, pone a su disposición de la empresa su moto, su bicicleta, jurídicamente nos vamos a preguntar, ¿es trabajador o no es trabajador? Ese es el tema de hoy. Y esto ha surgido a raíz de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y las ordenanzas. Entonces, vamos avanzando entonces ya en el tema, en la parte introductoria, hemos mencionado lo que estas nuevas tecnologías de trabajo y las plataformas es una nueva modalidad de empleo surgida pues a raíz de más que todo en el siglo XXI, ¿no? En el siglo XXI de la última década. Entonces no es necesario, como antes, por ejemplo, o podría darse el caso, el hecho está en que estas cadenas, estimados participantes, por ejemplo, antes, ¿cómo se llama? Por ejemplo, estas empresas, hay cadenas de pollerías en Lima, cadenas grandes, ¿no? Rokis, Norquis, ellos también tienen sus propios personal que brindan este servicio de delivery, lo brindan, hay personas también. Pero sin embargo, estas cadenas nuevas que he mencionado, de Globo, Rappi, Uber, son cadenas transnacionales, mundiales, en la cual han llegado a copar gran parte en el mundo occidental, cadenas en la cual permiten, a raíz de la pandemia, que por ejemplo la mayoría de las personas tuvimos que hacer, estábamos
o la cuarentena impedía que las personas pudieran desplazarse, y los jóvenes que trabajan en estas cadenas, que prestan los servicios, de alguna manera facilitaron la intermediación de los servicios, de bienes y servicios. Entonces, esto ha revolucionado en el campo laboral. La pregunta es, ¿son trabajadores o no son trabajadores? Porque como ustedes están escuchando, cuando uno es trabajador, estás en planilla, tienes beneficio social, tienes CPS, tienes vacaciones, tienes gratificaciones, pero esos trabajadores actualmente no las tienen. Entonces hay una discusión mundial del tema, si son trabajadores o no son trabajadores, y eso es el tema. Entonces avanzamos en la parte de la diapositiva. En concreto, la revolución industrial, que se podría decir en este momento, algunos mencionan que es la cuarta revolución mundial, son estas plataformas digitales, estas apps, generalmente en esta prestación de servicios. Bueno, para abordar en este tema, en las diapositivas que se ha indicado, he podido mencionar 4 conceptos básicos para podernos adentrar este tema, porque el tema no es tan sencillo, es un tema complejo, un tema en evolución y discusión a nivel mundial. El tema no solamente tiene que verse en la parte laboral, derecho laboral, tiene que verse también en el tema de derecho, en el tema de economía colaborativa, el trabajo independiente, el trabajo autónomo. Entonces, empezamos en concreto qué son las plataformas digitales. Las plataformas digitales. Bueno, Adrián Todoli, Cines, en este momento considero particularmente, es el laboralista español número 1 en el mundo, el joven no pasa de los 40 años, ahora un joven, quien ha realizado investigación sobre ese tema. Ha publicado artículos, tiene un blog, tiene libros publicados sobre el tema, y que realmente gran parte de los que investigamos sobre este tema novedoso, el trabajo de los patrones digitales, tenemos que seguir, o tenemos que también tener como fuente bibliográfica. Bueno, él nos dice que las plataformas digitales son una nueva forma de prestar servicios, ¿no? La plataforma es una forma de prestar servicios. Y la tecnología de las comunicaciones ha generado no solamente la modificación o la forma de prestar servicios, sino también ha generado una nueva forma de organización empresarial. Ya en ese momento, por ejemplo, hace 20 o 30 años era natural, cuando no existía todavía el Internet, no existían las redes sociales, era común, por ejemplo, que las fábricas en Lima, 40, 50, 100, 200 trabajadores, las personas pues, van a prestar el servicio, como les decía, bajo horario de trabajo, una jornada de trabajo, hay un refrigerio, vacaciones, seguro social, la prestación, todo, con el tipo de trabajo tradicional que se. Y a partir de la aparición de la computadora, de las redes sociales, y más que todo, a través de las redes sociales y estos aplicativos, ha generado que en este momento lo que en Estados Unidos ha surgido esta nueva denominación es la economía colaborativa. ¿Qué significa la economía colaborativa? Ustedes nomás lo pueden ver, por ejemplo, en este aplicativo de Mercado Libre. Por ejemplo, en este momento, a nivel mundial, cualquiera de ustedes, basta que desean vender, por ejemplo, una refrigeradora que tienen ahí en su casa. ¿Ya? Antes de ser difícil, sencillamente pueden intercambiar bienes y servicios. Entonces, en este momento, gran parte de las transacciones comerciales a nivel mundial es a través del aplicativo, a través de una app, a través del celular. Uno puede comprar un pasaje a través de su celular, a través de una computadora, a través de aplicativos. No es necesario acudir al banco, no es necesario acudir a una empresa aérea. Sencillamente a través de unos aplicativos, en la tarjeta de crédito, de débito, uno cancela y compra un pasaje. Si eso se da en el mundo comercial mercantil, también se da en el ámbito laboral. Entonces, las plataformas digitales, en concreto, son, se consideraría, son nuevas formas tecnológicas mediante el cual sirven para una intermediación o intercambio de prestación de bienes y servicios. Y esto concadenado también con la terminología pues, nueva que es la economía colaborativa, surgida en Estados Unidos, por cuanto en este momento, por ejemplo, dando el caso nomás, en el ejemplo, por ejemplo, que estoy poniendo, de los chicos que trabajan repartiendo esta comida rápida, sencillamente
¿Por qué es economía colaborativa? No solamente existe el aplicativo, la empresa, que deben tener, estas empresas tienen más de, en el Perú, estas en Lima, deben existir más de 10.000 o 20.000 jóvenes que trabajan para estos aplicativos, para estas empresas que tienen los aplicativos. Entonces, no solamente es colaborativa por cuanto hay una lista de empresas, supongamos de que prestan servicios de gastronomía, que tienen que registrarse. Hay otros grupos de chicos que quieren prestar el servicio, se registran también. Y las personas, que los consumidores también tienen que registrarse. Entonces, entre todos ellos, sin necesidad de salir de su casa, salvo el prestador de servicios, uno puede intercambiar servicios, bienes y servicios. Y esto, señores, se ha dado ya a nivel mundial. Es decir, nosotros todavía estamos recién en inicios. Esto ya hace 20, 30, hace posiblemente 15, 20 años ya empezó esto en Estados Unidos. Por ejemplo, es común que esta situación, esta modalidad de prestación de servicios, bueno, surgió en Estados Unidos, luego pasé a Europa, luego vino a América Latina, y en los países generalmente ya se está regulando, legislando, todavía en el caso peruano no se tiene. Entonces, resumiendo, la plataforma digital es una nueva modalidad del intercambio de prestación de servicios a través de los aplicativos que han transformado la prestación de servicios, la nueva forma de hacer trabajo en el mundo, en el Perú como en el mundo, y también una nueva forma de la organización de la empresa. La organización de la empresa. Entonces, esta forma de estas nuevas ideas es importante conocerlas. Si uno no las conoce, sencillamente no va a poder resolver cuando uno lleve casos jurídicos, laborales, en los órganos judiciales peruanos, porque hasta ahora no tenemos un caso judicializado sobre este tipo de prestación de servicios, nos va a ayudar a tener este tipo de conceptos. Otro concepto que es importante, avanzamos en la lámina, es tener en cuenta lo que es el trabajo subordinado y el trabajo independiente o trabajo autónomo. Yo les comentaba al comienzo, bueno, vamos retomando el tema, cuando uno habla de trabajo, particularmente cuando he tenido la oportunidad en las universidades, chicos de pregrado, considero que el trabajo debe ser visto desde dos puntos de vista, de un punto de vista económico y un punto de vista jurídico. Trabajo es la actividad realizada por el ser humano, por el hombre, para satisfacer sus necesidades primarias, secundarias. Si uno trabaja, presta un servicio para satisfacer sus necesidades. Pero también el trabajo, estimados personas que me están viendo, ese trabajo tiene que ser libre. Yo, por ejemplo, soy, supongamos, ambulante o soy taxista, presto el servicio de manera voluntaria, libre. Es libre, es económica, porque cuando uno presta un servicio, por ejemplo, el abogado que tiene un estudio, su bufet, presta un servicios profesionales, no es gratis, pues, ¿no? Presta servicios a cambio de recibir unos ingresos económicos honorarios profesionales. ¿Ya? Este trabajo es humano, libre, productivo, por cuanto el trabajo va a ser para bienes o servicios, trabajo que tiene una rentabilidad económica. Pero por otro lado, también este tipo de trabajo pueden ser de dos tipos de modalidades. Trabajo por cuenta propia, independiente, o trabajo dependiente o subordinado. El trabajo independiente, podemos dar un ejemplo, por ejemplo. Tenemos un abogado. Un abogado, gran parte depende de las personas que nos están viendo en pantalla. Yo soy abogado, soy colegiado y aperturo un estudio jurídico, estudio Paredes, estudio jurídico. Entonces, presto los servicios en el estudio jurídico. Vienen los clientes y los clientes, supongamos una empresa o supongamos una municipalidad, me dice, doctor Paredes, quiero que me preste los servicios. Celebramos un contrato de prestación de servicio profesional. La municipalidad me va a pagar, me va a abonar los ingresos económicos, yo giro los recibos honorarios profesionales y renta de cuarta categoría tributariamente, y no soy un trabajador, soy un prestador de servicio, pero autónomo, independiente. Yo, en concreto, como conocedor de derecho laboral, asesoraré a los casos laborales que tiene el municipio.
de una prestación de servicios autónomamente. Es lo que comúnmente se denomina contrato de locación de servicios regulado en el Código Civil. No genera relación laboral ni beneficios laborales. Locación de servicios, servicios profesionales. Ese es trabajo independiente, trabajo por cuenta propia. Pero también trabajo por cuenta propia es lo que realiza el ambulante. Tenemos en nuestro país, por ejemplo, alrededor de los mercados, personas que están viviendo del día a día, venden sus caramelos, venden sus mascarillas, son personas que realizan trabajo por cuenta propia. Trabajo humano, libre, productivo, económico, pero es un trabajo por cuenta propia, independiente. No tienen un patrón ellos. No están sujetos en una planilla. Si no trabajan, no comen. Son de día a día. Trabajo por cuenta propia, independiente. Este tipo de trabajo, estimados señores, no está regulado, no está protegido por el derecho laboral. Porque si estuviera protegido por el derecho laboral, tendría que tener beneficios sociales, CTS, vacaciones. Ellos mismos son su autoempleo, son ellos mismos se generan su propio empleo, su autoempleo. Y sencillamente tampoco tienen prestaciones de salud o seguridad social, salvo que ellos mismos se afilien, coticen a la seguridad social y puedan tener pues beneficios, ¿no? A diferencia, y ya lo he mencionado, trabajo humano, trabajo humano, libre, productivo, y puede ser autónomo, independiente o por cuenta ajena. Pero el trabajo por cuenta propia o cuenta ajena. Por cuenta propia le decía el famoso ambulante o el abogado y el contrato de locación de servicios, sin generar beneficios laborales. Pero también existe el trabajo por cuenta ajena, ¿ya? Cuenta ajena. Y esta cuenta ajena, señores, está trabajo por cuenta ajena, también está subdividido. ¿Qué significa cuenta ajena? Que los beneficios o quien se va a ganar los frutos de esta prestación de servicios es un tercero. Y este tercero, esta cuenta ajena de este tercero, está subdividido en dos formas: autónomamente y subordinadamente. Autónomamente, subordinadamente. Cuando es autónomamente, regulado por el Código Civil, y subordinadamente, regulado por el derecho laboral. Ahí quiero hacer un alcance, me he equivocado en el concepto. Cuando menciono trabajo o independiente, cuenta propia, es el ambulante, el taxista. Es importante ver. Y el trabajo por cuenta ajena, el tercero, en este caso, cuenta ajena hay un tercero que se beneficia de los frutos del trabajo, puede ser autónomo o puede ser subordinado. Autónomo regulado por el Código Civil y subordinado regulado por derecho laboral. Por ejemplo, en el caso del abogado, el ejemplo anterior, me equivoqué, es necesario esclarecerlo. Yo mencionaba el abogado. Yo soy abogado, presto un servicio en mi estudio, celebro un contrato de locación de servicios, y el municipio no es mi patrón, no es mi empleador, estamos en igual de condiciones, hay una igualdad, autonomía. Para redactar una demanda, yo lo voy a redactar como especialista en derecho laboral, en derecho penal. No me va a decir el municipio cómo debo hacer la demanda. Yo, como conocedor del hecho, eso. Igual sucede un médico de una clínica, presta un servicio y cobra los honorarios, o le paga por una clínica. Pero ¿qué pasa si el abogado, un día el alcalde le dice: doctor, usted es un excelente abogado, un excelente profesional? ¿Qué pasa si el día de mañana le dicen: usted a partir del día lunes le voy a dar una oficina, una secretaria, una computadora y va a estar sujeto usted a un horario de trabajo? Basta que se dé eso, también es un trabajo por cuenta ajena, ya no sería un trabajo autónomo, sino sería un trabajo subordinado. Entonces la diferencia de un trabajo autónomo subordinado es que si bien en el trabajo autónomo hay una prestación de servicios, hay una tercera persona que se beneficia de los frutos, igual también en el trabajo subordinado, que es el contrato de trabajo, la diferencia es que aquí existe autonomía y aquí existe subordinación. Entonces, nuestro sistema laboral peruano protege al trabajo humano libre por cuenta ajena subordinado, en concreto al contrato de trabajo. Todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que trabajan por ejemplo en el Poder Judicial o Fiscalía u otras instituciones, son trabajadores subordinados, porque hay un patronal, hay un patrón, hay un empleador. Pero ¿qué sucede cuando este trabajo por cuenta ajena, como puse el ejemplo del abogado que está en su estudio, es regulado por el Código Civil? Sin embargo, por la primacía de la realidad, por los rasgos de la moralidad,
este trabajo humano, perdón, este trabajo autónomo se puede desnaturalizar, y al desnaturalizarse se cometería un trabajo subordinado. Entonces, es importante conocer este tema del trabajo subordinado, el trabajo que es. ¿Qué significa el trabajo subordinado? El trabajo subordinado significa que hay un empleador, hay un tercero, quien te va a dirigir, quien te va a fiscalizar y quien te va a sancionar. Por ejemplo, en el caso del Poder Judicial, a nosotros los magistrados me dicen, esto es un trabajo que debe ser señor magistrado. Sobre ello el trabajo es esto, el trabajo remoto es así, todas las reglas y directivas. Y también me controla, el órgano de control es el ODECMA o el OCMA, que hace un sistema de control. Y luego también hay una facultad sancionadora y también me puede sancionar. Eso es el rol que existe cuando existe un empleador, en este caso el tercero. Y esta misma forma de estas facultades que tiene el empleador, que es la facultad de dirigir y controlar y sancionar al trabajador, surge una pregunta a nivel mundial. ¿Este tipo de facultades que tiene el empleador también se da en el trabajo de plataformas digitales? Es también otro tema de discusión. Otro tema, concepto básico que es necesario conocer, es el trabajo independiente o el trabajo autónomo. En el caso peruano, existe el trabajo independiente, ya mencionaba de los ambulantes, los taxistas, ¿no? ¿Ya? Y en el caso del trabajo autónomo, consideraría yo particularmente el único tipo de trabajo autónomo que existiría en el país sería el contrato de concesión de servicios. A diferencia que en la legislación española, que sí existe regulado el trabajo autónomo. El trabajo autónomo. ¿Ya? En pantalla está el concepto, nuevamente retomando, de plataforma digital. Nos indica que son todos aquellos sitios de internet que almacenan información de una empresa y a través de la cual los usuarios pueden acceder a cuentas personales y detalles sobre las empresas. Estas plataformas digitales son ejecutadas por programas de aplicaciones cuyos contenidos ejecutables. Es decir, estas plataformas, estos programas que contienen estas plataformas digitales, generalmente son elaborados por ingenieros informáticos. Realmente nosotros los abogados somos operadores y los quienes crean estos programas, estos aplicativos, son generalmente los ingenieros, y que va a ayudar para esta economía colaborativa, como mencionaba al comienzo, por ejemplo, de estas empresas, por ejemplo, de Rappi, Uber, una lista de empresarios que supongamos brindan los servicios de gastronomía o servicios de transporte o de alquiler de venta, de bienes, que por otra parte también una lista, y los consumidores tienen que registrarse o tener el aplicativo. Por eso es que es una economía colaborativa, cosa que hace 20, 30 años no existía. Hace 20, 30 años no existía. Y que a raíz de la pandemia se ha generado una mayor estabilidad o se ha irradiado la estabilidad y que también se ha dado en el país. Bueno, en las plataformas digitales, avanzamos en la diapositiva, particularmente considero de que el concepto que se debe tener de las plataformas digitales, Adrián Todori, profesor, como mencionaba, español en la Universidad de Comunidad Valenciana, ha mencionado que las plataformas digitales, desde un punto de vista estrictamente tecnológico, son sistemas electrónicos de información alojada en un servidor y a las que puede accederse desde dispositivos computarizados de diversa índole como ordenadores, tablets o smartphones, entre otros. Desde una perspectiva económica, son agentes económicos que pueden adoptar diversos roles de intermediación entre demanda y oferta de productos y servicios, porque es de lo que yo los indicaba hace un momento. Bueno, avanzamos con las diapositivas. Retomando el tema de la economía colaborativa, Todori también, bueno, la economía colaborativa o consumo colaborativa es un modelo económico en el que fundamentalmente los usuarios se aprovechan de las nuevas tecnologías para prestar, comprar, vender o compartir o alquilar bienes y servicios. Cosa que no existía
Antes existía, pero ahora es a través del aplicativo que nosotros podemos fácilmente, sin necesidad de salir de nuestras casas, estando en nuestra casa, prestar un servicio o también ser consumidores de un de un producto, ¿no? En este caso del producto gastronómico, o pedir un taxi. Y esto ha generado también de que no solamente la tecnología, los aplicativos, han generado también a nivel empresarial, si una empresa tradicional no se llega a modernizar o no se llega a prestar estos tipos de servicios o ingresar a este mundo globalizado, puede hacer que en el tiempo se genere una competencia. Por ejemplo, es vital indicar, por ejemplo, estas empresas, por ejemplo, de transportes que existen en el país, Uber, creo que ahora ITT, otros tipos de aplicativos, a diferencia de taxista, por ejemplo, formal, un taxista formal en la ciudad de Lima, tiene que tener, como se dice, todos los papeles o documentos en regla. Un policía de tránsito, por ejemplo, cuando los taxistas formales acuden al aeropuerto llevando un pasajero, dicen, señor, sus documentos. Le piden una lista de documentos. Pero ¿qué pasa con los taxistas de estos aplicativos? Sencillamente le dicen, señor, yo soy de plataforma digital, y sencillamente solamente le piden su DNI. Esto ha generado, señores, también una discusión en el ámbito económico. Por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, en España, hace un par de años, ha surgido una discusión, hasta se han ido a un juicio, a un proceso judicial, que los taxistas hicieron hasta su huelga, un paro, sosteniendo en el sentido de que nosotros somos taxistas formales, trabajamos muchos años, nos piden muchos documentos, y el caso de los taxistas por aplicativos sencillamente ponen su vehículo y ya prestan el servicio. Entonces, y mientras a nosotros nos sancionan, a ellos no lo sancionan, por cuanto, como lo mencionaba, estas empresas de aplicativos son cadenas mundiales, cadenas que están en 40, 50, 100 países, mientras las organizaciones, los taxistas realmente son locales. Entonces es un tema también discutible y que ha generado que surjan pues problemas, ¿no? Y eso mismo está sucediendo también en el país. Ahora, por el lado de los consumidores, a los consumidores les conviene. Los consumidores dicen, bueno, quiero que me presten un servicio de taxi de aquí de Miraflores al aeropuerto de Lima. Entonces digo, a ver, aquí me cobran 40, me cobran 50, me cobran 10, me quieren 20. Prefiero el de 20. Es por aplicativo y el otro sin aplicativo. Entonces ha generado, como lo digo, tipo de prestación de servicios, una nueva forma de generar empleo en el país, pero también ha generado una nueva forma de hacer empresa en el país. Entonces estas cadenas son cadenas mundiales transnacionales, mientras las otras son organizaciones de trabajadores locales, ¿no? Entonces eso también genera. Entonces esos tipos de problemas que surgen a nivel económico también se da en el ámbito laboral. Avanzamos en el tema. Avancemos en la diapositiva. Yo puse aquí un par de ejemplos, está en la diapositiva, ejemplos de economía colaborativa, y son ejemplos propios. Por ejemplo, Juan necesita vender una refrigeradora que ya no usa, así que los anuncia en un aplicativo para la compra y venta de artículos de segunda mano. Juan está realizando economía colaborativa. Sin salir de su casa, le dice, señores, necesito vender mi refrigeradora de segundo uso. Pone el aviso, dice, comuníquese por WhatsApp, por correo, y en un momento dado le llaman a las personas, se comunican y hacen las transacciones comerciales. Otra forma de economía colaborativa es cuando Luis ofrece alojamiento a otra persona durante una semana a cambio desea que le enseñen idioma japonés. Eso, por ejemplo, se da mucho en Europa. Yo deseo aprender japonés, no lo sé japonés, no deseo estudiar en un instituto. Sencillamente pongo un aviso, tengo una casa de 2 pisos, doy un piso y a cambio me dan clases de japonés. Hay un intercambio, es lo que la economía colaborativa también algunos le consideran que es el trueque, un intercambio de prestación de servicios de bienes y servicios. Por ejemplo, es común en Estados Unidos y en Europa que una empresa que cuenta con un amplio espacio de un inmueble ofrezca a las personas
clases de cocina, ofrece grandes cenas a grupos, pero sencillamente pone solamente el inmueble. Dice, le doy el inmueble y deseo que los chicos o jóvenes que son estudiantes de chef o que deseen hacer prácticas de chef en gastronomía, les brindo todas las facilidades, acá están las herramientas, y sencillamente, supongamos, yo estoy estudiando para chef, deseo hacer prácticas, voy a este lugar o voy con un grupo de mis compañeros y hago como una feria de gastronómica. Y la empresa brinda estos servicios. Esos son otros tipos de economía colaborativa, cosas que antes eran difíciles. Ya no es como un trueque, ¿no? Ya no es necesario celebrar ningún contrato, sencillamente son relaciones de una manera rápidas y que esto ha generado también una revolución en el aspecto comercial. Bueno, avanzando sobre el tema, debo indicar de que respecto a lo que es la economía colaborativa, es un modelo pues, de intercambio de bienes y servicios, de negocios colaborativos que antes no existía y últimamente está existiendo. Y en la cual también quizás todavía no se está dando a nivel de los abogados, pero en Europa ya se está dando a nivel de los abogados y a nivel de las profesiones liberales. Entonces, es posible que en el Perú, así como se está dando en la parte gastronómica, en tema del transporte o intercambio de bienes y servicios, es posible que a la larga también se dé esta economía colaborativa de intercambio a nivel de profesiones liberales. Y ahí sí el asunto va a ser bastante preocupante, por cuanto van a poner avisos, ¿no? Avisos, como ponía en este caso el ejemplo de que una persona decía, doy mi segundo piso en mi casa a cambio que me enseñe inglés. Alguna le decía, a ver, alguien que me lleve un juicio de divorcio y a cambio le doy el segundo piso en mi casa. Entonces, esta economía colaborativa también tiene sus riesgos, tiene el positivo y negativo en esta forma de intercambio de relaciones comerciales. Bueno, en el tema de la subordinación está regulado en el caso nuestro, en el caso peruano, avanzamos a ver en la lámina, tenemos en el artículo 9 del Decreto Supremo 0397 de TR, en la cual el legislador regula lo que considera lo que es la subordinación en el Decreto Supremo 0397R, y considero particularmente que la figura de la subordinación se da en cualquier tipo de trabajo en la 276, 728, en CAS, los diferentes regímenes laborales que existen en el país. En el país existen cerca de 40 regímenes laborales, y en todas ellas, hasta que existe un contrato de trabajo, existe la subordinación. El empleador, el trabajador está subordinado al empleador, el empleador le va a dirigir, le va a fiscalizar, le va a sancionar. Dice, señor, usted debe hacer esto, dentro del horario de trabajo, yo soy un empresario, invierto, tengo mi patrimonio, y usted tiene que prestar el servicio, yo te voy a dirigir cómo debe de ser ese trabajo, te voy a controlar, y si lo haces mal, te sanciono. Sanciono sin goce de haber, te suspendo, o sencillamente te puedo despedir. Entonces, son las facultades que se tienen la característica de un contrato de trabajo. Pero dentro del modo tradicional, bueno, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el tema, considera que la subordinación es el elemento principal del contrato de trabajo, y considero yo que la subordinación va a ser clave para distinguir si esta prestación de servicios es de naturaleza civil o de naturaleza mercantil, y es la subordinación la característica importante. Y es la subordinación también que a la larga va a considerarse si esta prestación de servicios, supongamos yo soy una persona que trabajo para estas cadenas de estos aplicativos, ¿soy trabajador? No soy trabajador. ¿Soy trabajador independiente o soy su trabajador subordinado? En concepto, entonces, trabajo subordinado es importante en conocer. Entonces, yo le pediría que avancemos en la lámina, vamos a entrar ya a lo que es, porque el tema un poco que me está ganando, el trabajo independiente. Les mencioné que estaba en nuestro país no está regulado
más que todo trabajo de taxista, menor ambulante, colocación de servicios, sí. Pero el trabajo autónomo, en el caso de España, sí está regulado. El trabajo autónomo sí está regulado. ¿Ya? Avancemos, por favor, más la lámina para poderla... Sí, avancemos. Sí, un poco más, avancemos. Sí. Para ya... Sí. Ya, sí. Hasta llegar al ya, sí, avance. Ya, sí, hasta lo que es ya, hasta el trabajo independiente, Ya, perdón. Ya, el trabajo independiente. Bueno, el concepto de trabajo independiente nos indicaba hace un momento, ahí he tenido una equivocación, no es el trabajo del abogado, mejor dicho, el trabajador el trabajo del abogado por sí solo, pero que no tenga un contrato de locación, es decir, que no preste para una persona para sí sola, si es trabajo independiente. Ya. El taxista vendedor es mucho más fácil el ejemplo. Por ejemplo, supongamos, yo soy una persona, un panadero, o sea, hacer panes, y yo puedo ofrecer o prestar mis servicios de dos modos. Sencillamente, si no tengo un capital, lo que hago es, bueno, me pongo pues a disposición de repente de una panadería. Entonces, una panadería, un amigo es dueño de una panadería, me dice, señor Paredes, yo deseo que usted trabaje para mí. Entonces, todos los días tengo que ir a las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana, estar en el horno y hacer los panes. Y me va a pagar pues mi remuneración mensual, como obrero. Pero puedo hacer el caso que yo digo, bueno, me pagan pues 1.500 mensual y eso no me alcanza. Entonces mi esposa me dice, no, Helio, déjate de eso. Tenemos un capital de 1.000 soles y qué tal si hacemos una panadería, un horno en nuestra casa. Y en ese horno, en esa casa, se hacen los panes. Y por ejemplo en Ayacucho es normal, yo soy pues superior en Ayacucho, es normal en Ayacucho la famosa chapla, por ejemplo, que contiene, que es común. Es común. Entonces, y eso realmente muchos lo hacen en casa. Entonces, supongamos, yo hago mi propio negocio, invierto mis 1.000, 2.000 o 3.000 soles, tengo mi horno y hago mi chapla, y eso lo vendo en el mercado o lo distribuyo a algunas personas. Realmente, a veces en mi propia casa tengo mi panadería y ahí vendo los chaplas. Mi propio negocio, independiente. Entonces, yo como panadero hago mi propio negocio. Y sencillamente no tengo un empleador, porque si yo tengo un empleador, al empleador no tengo que decir, el empleador paga mi CTS, daba mis vacaciones, dame seguridad social. Entonces, en el caso de ser independiente, al no ser empleador, yo tengo un trabajo autónomo. Yo soy un emprendedor, soy un empresario en concreto, un micro, pequeño empresario. Entonces, sencillamente, yo tendría que, si tengo una empresa, yo tendría que ponerme las planillas de mi propia empresa para tener los beneficios laborales o seguridad social. Pero casos, no soy ambulante, me pongo a vender los panes en el mercado, realmente gran parte de las personas tienen esta precariedad económica y no ven el tema laboral o seguridad social. Entonces es un típico caso de ejemplo de trabajo independiente. En el país, de cada 10 peruanos, entre 8 y 9 son trabajadores informales en el país. Lo que estoy diciendo es una realidad estadística, ¿cierto? Antes de la pandemia, en el año 2020, antes de la pandemia, más de 2020, de cada 10 peruanos, 7 eran informales. ¿Qué significa? Que no tenían un trabajo estable, un trabajo en concreto con seguridad social o beneficios sociales. La mayoría de los peruanos sintieron un ingreso económico y se olvidaban si tenían beneficios del Estado. Con la pandemia el asunto se ha agudizado en el país. Es el famoso trabajador que vive del día a día, del ambulante, el comerciante, es el trabajador independiente. Y el trabajador dependiente sí está en planilla, pero también existe, estimados participantes, que hay trabajadores dependientes, pero que trabajan informalmente. Hay empresas en el país que les dan trabajo, pero no les ponen en planilla, les hacen firmar recibo. Entonces, hay empresas también microdependientes informales. Informal empresa, informal también el trabajador. Trabajan por empresas formales, pero trabajadores formales e informales. Entonces, la situación el trabajo se ha agudizado a raíz de la pandemia y cada vez en este momento, pues sí, sálvese quien puede.
pero sin embargo existe una regulación laboral. La legislación laboral peruana, ¿a qué tipo de trabajadores protege? Al trabajador dependiente formal. Pero sin embargo también SUNAFIN, como lo mencioné hace un momento, al existir un contrato de trabajo, un trabajo subordinado, busca de hacer inspección de trabajo porque todas estas personas que trabajan en estas empresas, de acuerdo a la legislación laboral peruana, cuando un empresario hace empresa, tiene trabajadores, nuestra legislación laboral establece que dentro de los 48 horas tiene que estar registrado en planillas. Dentro de los 10 días le tiene que disponer que su trabajador esté en sistema de prestaciones de seguridad social, la ONP o la AFP, también en salud o EPS. Entonces, todo este sistema de laboral y seguridad social se da en los trabajadores formales, empresas formales, trabajadores formales. Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente, en el caso peruano, a raíz de la pandemia, existen empresas formales, pero que tienen trabajadores informales sin planillas y sin beneficios. Y como existen también empresas, microempresas, formales como informales. Y por la situación económica, muchas personas dicen, no, prefiero evitar los juicios, dice, prefiero económicamente tener un ingreso, pensar en el presente. Entonces, el trabajador independiente, gran parte en el país son trabajadores informales. Gran parte no están protegidos por derecho laboral, por la seguridad social. Avanzamos con la lámina. El trabajo autónomo. El trabajo autónomo como institución propia en el país no existe. Existe en España. Lo que están viendo ustedes en pantalla es la ley de trabajo, del Estatuto del Trabajo Autónomo de España, la ley 20/2007 del 11 de julio de 2007 en España. En España existe una figura que es el trabajo económicamente dependiente. ¿Qué significa eso? Supongamos yo soy contador, tengo mi estudio contable, estamos poniendo el caso, por ejemplo, de España y Madrid. Pero ¿qué sucede? Que hay una empresa donde yo hago la contabilidad. Resulta que continuamente de mis ingresos que tengo por honorarios profesionales, casi el 70-80% de los ingresos que yo percibo de ingresos profesionales como contador, los giro, los recibos a esa empresa. Entonces, en España se ha creado una figura, trabajo autónomo, si es cierto, tengo mi estudio contable, trabajo independientemente, pero dependiente económicamente. Trabajo autónomo, económicamente dependiente, porque gran parte de mis giros de derechos honorarios, del ingreso que tengo, hay una empresa que me da parte, el 70-80% me paga. De ingresos honorarios, esa empresa. Y esta empresa, al darse esta figura, está obligado en generar beneficios, más que todo en seguridad social. Y también derechos laborales. Puedo tener un horario, una jornada de trabajo, cosa que no existe en el país. Esta figura existe en España, el trabajo autónomo. Adrián Todoli, como estudioso de derecho laboral, ha sugerido que cuando se analiza jurídicamente el trabajo de plataformas digitales, se debe discutir si es trabajo dependiente, subordinado o es trabajo autónomo. Cosa que en el país, en el Perú, no podemos dar solución a ello porque no existe esa figura de trabajo autónomo en el Perú. En España sí existe. Y régimen profesional del trabajo autónomo económicamente dependiente. Es una figura que existe en la legislación española. Entonces, eso significa que muchos trabajadores, abogados, de repente que prestan servicios, tienen cadena de clientes como municipios o empresas, y gran parte de sus ingresos, los honorarios, es más del 70-80% de esa empresa lo tiene que poner en planilla, lo tiene que pagar beneficios laborales y, si es posible, también prestaciones de salud y seguridad social. Cosa que no se da. Y eso es un régimen especial. Entre trabajador independientemente puro, trabajador subordinado, un régimen intermedio. Sería interesante que en el Perú es posible que se regule esa figura, cosa que no existe en el país. Bueno, lo está regulado en el artículo 11 y el artículo 14 de la legislación española. Avanzamos, por favor. La figura del trabajo autónomo en un contrato de trabajo, en un horario de trabajo y beneficios sociales que tiene el trabajador. Sí, ahí justo están viendo en pantalla el artículo 11 del concepto de trabajo autónomo. Ahora sí, avanzamos, vamos a ir, pues nos va ganando el tiempo. Vamos a entrar al tema
de materia de exposición. Ahí están los derechos laborales que tienen los trabajadores. Pasamos entonces, avancemos, señorita, doctor, avancemos, y vamos a entrar ya al tema material de la ponencia, el trabajo en las plataformas digitales. Entramos ya al tema de fondo, el análisis jurídico. Bueno, la OIT ha establecido que los trabajos en plataformas digitales, es uno de los cambios más importantes acontecidos en el mundo del trabajo en los últimos años. La economía de plataformas se basa en plataformas de línea en las cuales el trabajo se terceriza mediante convocatorias abiertas a una audiencia geográfica dispersa, una modalidad laboral llamada por Cloud Work y las aplicaciones web. Es decir, para la OIT, al realizar sus investigaciones, sus estadísticas, considera que el trabajo de plataforma digital, ya no hablando de modo informático, sino de modo ya jurídico, considera que son de dos tipos. El trabajo, lo que le llaman el microtarea, y el trabajo de las apps. Nosotros, el análisis jurídico que hoy estoy haciendo es trabajo labs, pero sin embargo es importante tomar en cuenta la microtarea. ¿Qué son las microtareas? Cosa que todavía quizás no se está dando en el Perú, pero en el tiempo posible que sí en el Perú. Por ejemplo, yo puedo estar estoy de repente en Arequipa. Estoy en Arequipa, soy abogado, estoy haciendo una tesis, necesito hacer una tesis, supongamos de repente el trabajo digital en Estados Unidos. Entonces, no tengo la información, no conozco el idioma. Entonces, de repente consigo un amigo que está en San Francisco, me dice, yo te mando aquí los materiales, los libros en inglés. Y ahí está, búscate un traductor. Entonces, antes que era como buscaba una lista de traductores para que me brindan el servicio, ¿no?, de traducción. Ahora no. Sencillamente usted entra a Google y pone ahí un aviso, necesito traductores que me traduzcan del inglés al español. Entonces, existen plataformas, empresas digitales, empresas en la cual de repente una empresa X dice, señor Paredes, yo sí tengo, te voy a prestar ese servicio. Entonces, esas empresas tienen una lista, una base de datos de traductores. El traductor de repente está en Italia. Es una peruana que domina el inglés, radica en Italia. Y dice, voy a hacer ese servicio. Entonces, esta persona también está registrada en la plataforma de esta empresa. ¿Y cuál es por qué es microtarea? Sencillamente esta persona, Juana, que está en Italia, que es otra peruana, se va a dedicar solamente a traducir ese material bibliográfico del inglés, que es materia jurídica laboral. Entonces, ella está en su computadora, traduce, no me conoce a mí, no es necesario que me conozca a mí, sencillamente este aplicativo, esta empresa pone el aviso. Necesitamos una traducción del inglés al castellano de unos materiales de derecho laboral. ¿En qué tiempo lo va a hacer? Y Juana le dice, lo hago en 15 días. Y por esta prestación de servicio, por estas microtareas, esta empresa lo paga. Ya, supongamos que sea 1.000 euros que a mí me cobren. ¿Ya? Y de esos 1.000 euros lo van a pagar un porcentaje por el tiempo a Juana. Juana no me conoce a mí, ni yo lo conozco a Juana, pero sencillamente hay una plataforma que nos hace ese intercambio, esta economía colaborativa. Bueno, este es el famoso microtareas. Esta forma de microtareas, estimados señores, fue una forma de sobrevivencia y de vida en la época de la plataforma. Por ejemplo, nosotros somos abogados, nosotros tenemos campo de acción quizás un poco más amplio, el derecho continuamente va avanzando, pero hay algunas profesiones liberales que no tienen quizás el campo de acción. Entonces, esta forma de microtareas, como dice la OIT, ha generado una forma de generarse trabajo y es una forma de trabajo de plataformas digitales. Pregunta, ¿existe o no existe relación laboral? Es un tema bastante discutible. Bueno, algunos han considerado, por ejemplo, vi un testimonio de una trabajadora de la India que sencillamente su trabajo que consistía en hacer estas traducciones, los pagaban pues un monto diminuto, que
lo único que le alcanzaba era para su sobrevivencia de ella, su esposo y su hijo. Pero eran un par de horas y luego podía hacer otro trabajo. Pero por la profesión que tenía y por la situación económica de su país no tenía otros ingresos. Pero son las microtareas. Estas microtareas se han universalizado y existe a nivel mundial. Es posible que en el Perú también ya se estén dando. Y la otra, más común, la otra forma de trabajo digital en plataforma, lo que dicen ahorita, es los famosos aplicativos, las apps. Las plataformas, las apps, que comúnmente puede transporte, los de que son de los taxis y la comida rápida, que es lo que generalmente se da, ¿no? Y se da más en común. De ese segundo tema es lo que voy a abordar. Avanzamos entonces ya por el tema, vamos a entrar en el tema más apasionante, en el tema jurídico, avanzamos la lámina, por favor. Económicamente, en sí, las plataformas digitales, considero particularmente, es una forma de empleo. Es una forma de empleo. Económicamente es una forma de empleo, una forma de tener ingresos. Estamos hablando de la parte económica, porque la parte económica es tener ingresos económicos, ingresos con esos satisfacer tus necesidades. Quizás jurídicamente el tema está discutible, pero económicamente muchas familias, un poco la pandemia, más que todos los jóvenes, al cerrar las universidades y en el país hubieron servicios esenciales y no esenciales, entonces fue la única forma de tener ingresos económicos. Y esto se ha dado a nivel mundial y estas cadenas de trabajo en plataformas digitales, de estas prestaciones de servicios se masificaron. En el Perú, a través de las ventas de plataformas digitales, avanzamos en lámina, en el año 2020 se sumaron 1.421 millones de soles en estas operaciones comerciales en los trabajos de plataformas digitales en servicios de movilidad y delivery. Estas empresas generaron en el Perú movimiento económico de 1.421 millones de soles. ¿Ya? Y generaron también ingresos económicos en conjunto equivalente al 0.25% durante el año 2020 del Producto Interno del país. Es decir, un movimiento económico. Ya le dijimos que estas cadenas son mundiales. Por ejemplo, estas empresas Pedidos Ya, Uber o Pedidos Ya o Rappi, no solamente están en el Perú, están en casi Latinoamérica, deben estar 40, 50 o 100 países en el mundo. Son cadenas mundiales. Entonces los ingresos también son de todos los países donde laboran, donde están, están instaladas, ¿no? Les mencionaba, avanzamos en la lámina, en los tipos de trabajo plataforma digital, nuevamente insistimos en el tema, son de dos tipos, las microtareas, ya a nivel mundial, no es tanto en qué lugar estés, tienes una provisión, prestas servicios en microtareas, y las otras son a través del aplicativo específicamente. En las microtareas generalmente uno tiene que utilizar más las computadoras o tu laptop, mientras en las apps basta con tu celular, basta con tu computador, ya que puedas brindar el servicio. Particularmente yo he considerado dentro de estos trabajos en plataformas digitales, en el aspecto económico, el trabajo en las plataformas digitales es una forma de economía colaborativa en el caso peruano, es una nueva forma también de ingresos y ha generado también la reactivación de la economía mundial, de la economía nacional en el Perú. Y en el tema de trabajo, una nueva modalidad de empleo respecto al trabajo en las plataformas digitales. Avanzamos en las láminas. Así avanzamos. Vamos a pasar, señores, porque el tiempo me está ganando, ver el tema sobre cuáles son las características de este tipo de trabajo, ya entrando al tema, más que todo, vamos a la lámina, en el tema de las características. Bueno, esto sí es mi propio, como se dice, aporte, porque ya hace buen tiempo estoy investigando sobre este tema. Yo he podido establecer en que
tres participantes, se podría mencionar que en este, por ejemplo, en este trabajo de los delivery, ¿no? Los chicos que prestan, que llevan los, que se encargan de distribuir o repartir la comida rápida, por ejemplo, de una cadena, de una empresa gastronómica al consumidor, a tres protagonistas. El prestador de servicios, si el cuadrito, sin el cuadrito que está prestador de servicios, es difícil. El prestador de servicios, sí. El prestador de servicios de la plataforma digital, la empresa propietaria de la plataforma digital y el cliente consumidor. El prestador de servicios, es decir, vamos a tener, quizás haciendo como un ángulo, tenemos acá la empresa propietaria de la plataforma digital, Rappi, Uber, Pedido Ya, propietario de la plataforma, propietaria del aplicativo. Y por otro lado tenemos el joven Juan, Lucho o Juana, quien pone su herramienta de transporte, su vehículo, o pone su bicicleta, o pone su moto, para prestar el servicio como una comida rápida. Y por otro lado tenemos al consumidor, propietario de la plataforma, el prestador de servicio, trabajador de plataforma, y por otro lado tenemos al consumidor. Considero que los tres participantes de este triángulo, cada uno cumple una prestación, cada uno tiene una obligación de hacer. En el caso, por ejemplo, de la empresa propietaria de la plataforma, brinde el aplicativo, por ejemplo, a los chicos, a los jóvenes, y yo, por ejemplo, estoy sin trabajo, desocupado, quiero prestar un servicio, entonces bajo el aplicativo de Play Store a mi celular y tengo el aplicativo de Rappi, de Pedido Ya, de Globo, ¿no? Tengo el aplicativo. Estas empresas de aplicativos establecen directivas y reglas. Algunos, he tenido la oportunidad en la investigación, en donde hay algunas empresas que hacen suscribir un contrato escrito, ya con los formatos, y por otro lado solamente algunas directivas. Entonces hay una relación, yo como prestador de servicios con el aplicativo. ¿Cuál es la relación? La relación consiste en que yo debo prestar el servicio, que si supongamos, otro dato importante también, por favor, hay una persona que tiene prendido el micrófono, podría apagarla. Por otro lado, me estaba olvidando de otro protagonista. Yo presto el servicio, supongamos que estaba mencionado esta empresa Rappi, ¿no? La empresa, el aplicativo, yo soy Elio, quiero prestar el servicio, pongo mi moto, pongo mi bicicleta. Y por otro lado está Juan, que es el consumidor, que también tiene que bajar el aplicativo. Yo bajo el aplicativo, el consumidor baja el aplicativo. Pero por otro lado también hay una cadena de empresas gastronómicas, empresas de pollería, dueños de pollería, que también tienen que bajar el aplicativo. Y tienen que estar en la lista. ¿Cómo se maneja esto? Sencillamente se maneja mediante algoritmos. Es decir, este programa, este aplicativo de esta prestación de servicios, de esta forma de este programa, es creado por ingenieros. Entonces, yo me registro, supongamos, hoy día decido trabajar de 6 a 10 de la noche para prestar el servicio, de repente, tengo mi bicicleta, entonces, y digo, bueno, tengo de 6 a 10, quiero prestar el servicio, llevar de la pollería Rockies a todo lo que es Jesús María, Miraflores. Entonces, tengo una directiva. ¿Qué nos dice este aplicativo, esta empresa propietaria de este aplicativo? Yo pongo mi moto, pongo mi bicicleta, pero yo debo utilizar el casco o el polo o la publicidad de la empresa del aplicativo. Entonces, yo en mi polo tengo el Rappi, tengo el Uber, o sencillamente, ustedes han visto que en las motos o en las bicicletas, realmente en las motos, están el logo de la empresa.
El joven que está prestando servicios no es el propietario de la marca. El propietario de esa marca es la empresa dueña del aplicativo. Entonces, pero yo pongo mi herramienta de trabajo. Yo pongo mi herramienta de trabajo, pongo mi voto, pongo mi bicicleta, y yo soy responsable del cuidado de eso. ¿Ya? Hay diferencia, estimados participantes, cuando uno trabaja en una empresa formal, supongamos, trabaja en el Poder Judicial, tenemos vehículos en el Poder Judicial, el chofer no va a poner su carro, pues. El chofer sencillamente pone su servicio. Es contratado como chofer, está en planillas y le pagamos mensualmente su remuneración. A diferencia en el trabajo de plataformas digitales, el prestador de servicio pone su herramienta de trabajo. Pone su moto, pone su vehículo, pone su bicicleta. Pero a cambio tiene que identificarse a la empresa. Es decir, tiene que poner su gorrito, su sombrero, su camiseta o el uniforme de la empresa, de esa marca, para identificar a la empresa. Ahí está la gran característica. Y por otro lado, sencillamente es el propio aplicativo te dice, señor Paredes, a las 6:10 usted tiene que brindar este servicio, llegar de tal lugar a tal pollería, al Juan que está en tal avenida, mediante GPS, por el GPS, y que usted tiene que llevar el pollo a la brasa, medio pollo a la brasa. Entonces, yo presto el servicio con mi moto, con mi bicicleta a ese lugar, y este consumidor paga por el servicio, paga por el consumo y paga también por el servicio. Y ahí tiene ingresos del aplicativo, la propietaria de la empresa. Entonces hay una triangulación de prestaciones, una prestación. Entonces, de eso estamos hablando. Este tipo de prestación que yo brindo como trabajador económicamente ante la empresa genera vínculo de subordinación o es autónomo. Otros dicen de que este tipo de prestación, mi empleador sería el consumidor. Pero el consumidor, algunos dicen, no, ¿cómo va a ser el consumidor mi empleador? El empleador tendría que ser esta persona dentro del aplicativo, porque me está diciendo, oye, ponte el porro, ponte en tu bicicleta, en tu moto, tienes que poner el logo de la empresa dentro de esa caja, este logo de la empresa, porque entonces, por eso Cantodori se dice, este señor que está llevando la prestación de servicios no es empresario, porque dentro de esta discusión dogmática que existe a nivel mundial, existen tres posiciones, estimados señores. Tres posiciones que ahora vamos a verlas. Tres posiciones que a nivel mundial hay una discusión, un debate mundial. Algunos dicen que yo, como prestador de servicios, que llevo con mi moto, bicicleta, la comida rápida o la comida, el reparto, existe vínculo laboral, existe subordinación, es la primera posición. Y la segunda posición dice, no, usted no es trabajador de la empresa, del aplicativo, porque usted es un colaborador, usted es un trabajador autónomo, usted es empresario. Esa es la segunda posición. Y la tercera posición indica, miren, ¿qué es lo que está queriendo este señor de prestación de servicios? Mientras se van a estar discutiendo si es trabajador o no es trabajador jurídicamente, ¿qué le interesa al trabajador de prestación de servicios? Ustedes se han olvidado, dice la tercera posición, que ese señor, teniendo su moto, su bicicleta, cuando es atropellado, como no hay un vínculo legal, se queda desprotegido. Entonces la tercera posición sostiene de que en vez de estar discutiendo si es laboral o no laboral, si es subordinado o no subordinado, preocúpense sobre su prestación de salud. Preocupen que esta persona debe tener un seguro social, un seguro de enfermedad o por seguro de accidente, y que debe ser pagado de repente por el consumidor o de repente por el empresario. Eso es más importante. Y esa es la posición generalmente que está asumiendo la OIT. Entonces, en este momento existen tres posiciones. Primera posición, que existe vínculo laboral. Segunda posición, que es la posición generalmente por los defensores de las dueñas del aplicativo, dicen que es un colaborador,
que no hay vínculo laboral, y la tercera que dice que lo más importante son sus prestaciones de salud, su seguro de accidente de trabajo o de emergencia, y que debe haber una cotización. Entonces, esas son las tres posiciones que en este momento existen. Pero para antes de entrar a ello, como lo estaba mencionando, en estos tipos de prestaciones de los tres participantes, que es una parte ya elaboración mía, mencionaba pues que el dueño del aplicativo ordena, da directivas, controla mediante algoritmos. Ahora, hay una discusión dentro de esta primera posición. Mencionan de que dicen más que todos los dueños de las empresas de aplicativo, indican, no, este señor Paredes no es mi trabajador. ¿Por qué no es trabajador? Por cuanto no es subordinado. Yo no estoy poniendo la máquina, yo no estoy poniendo... Él está trayendo su máquina, él está trayendo su vehículo, está trayendo su moto, su bicicleta. Y dentro de una naturaleza laboral, generalmente el que pone la herramienta de trabajo no es el trabajador, el que pone es el empleador. Por tanto, yo no soy su empleador. Esa es la posición generalmente de tener vínculo laboral. Ya. Pero por otro lado, los de la primera posición dicen, no, yo sí soy trabajador. Usted sí es empleador, porque usted me está diciendo que yo utilice el logo de la empresa, que en mi moto ponga el logo de la empresa en esas cajas donde va a llevar a los productos, un buen nombre de la empresa. Por tanto, formo parte de la organización de la empresa. Entonces, es una discusión bastante interesante sobre el tema. Entonces, ¿qué pasa con el cliente y el consumidor? El cliente consumidor sencillamente es lo que le interesa viendo su televisión. Ahora, si empieza el domingo el mundial, van a estar pidiendo cerveza, van a estar pidiendo comida. Él sencillamente quiere producto y paga por el servicio. Quiere por el reparto, quiere la comida. Entonces, generalmente, algunos dicen, no, el tercero nada tiene que ver. El tercero no puede ser empleador. No puede ser empleador. La discusión quién es empleador o trabajador sería entre el dueño del aplicativo y el trabajador de prestación de servicio, el trabajador de reparto. Bueno, ese es y ahora sí, entramos, avanzamos en la lámina y está el debate mundial que yo he puesto. La pregunta, ya, avanzamos también esa lámina, ya hace un momento le he indicado, avanzamos ahí. Entramos en el debate que dice, ¿existe o no existe relación laboral de los trabajadores de plataformas digitales? ¿Existe o no existe relación laboral? Ya, esa es la pregunta. Y ya para poder avanzar, considero, ya lo he adelantado, que existen tres posiciones, ¿no? La primera posición que indica que sí existe relación laboral, la existencia que entre quiénes serían los sujetos de ese contrato de trabajo. La primera posición sería entre el dueño del aplicativo y el trabajador del reparto. Entre ellos existiría un vínculo laboral. Es la primera posición. Esta primera posición, señores, no solamente es una apreciación mía, sino que es una apreciación de juristas y también tiene respaldo jurisprudencial. En Estados Unidos, en la Corte de California, respecto a estos tipos de trabajadores ya hay pronunciamientos de la Corte Suprema norteamericana sobre ese tema. Ha indicado, ¿ya? Resulta que en Estados Unidos existe una ley del trabajador independiente. Entonces, establece esta ley, ¿no? En estos casos existen estos supuestos, son supuestos de trabajo independiente. Los que no se encuentran en estos supuestos, contrarios hechos, son trabajadores dependientes. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte de la Suprema de California? Ha establecido una sentencia en que se dio un caso hipotético, un caso judicial, de que una empresa dijo, yo estoy contratando a estos trabajadores de reparto, para mí, dijo la empresa, son trabajadores independientes. Lo que hicieron los jueces de la Corte de California, revisaron la ley de trabajador independiente de Estados Unidos. Dijeron, mire, estos son los supuestos hipotéticos para considerarse que la prestación de servicio de trabajador independiente. Pero veo que estos requisitos, estos supuestos no existen. Si no existen, contrario un censo es trabajador subordinado. Por tanto, estos trabajadores no son independientes, son trabajadores dependientes. Al ser dependientes, ponen planilla y dan los beneficios sociales. Eso es un caso
jurisprudencial, no lo tengo aquí el dato exacto, pero es una sentencia de la Corte de California, en la cual estableció en un caso, porque la solución también, señores, estos casos de estos trabajadores de reparto no es fácil. No es fácil decir, porque no hay ley. Todavía no existe ley en el mundo que diga que estos tipos de trabajadores son trabajadores dependientes. Ya existe la ley en España, en un momento lo voy a decir, pero a nivel mundial, Perú todavía no la tiene, por ejemplo. Perú no la tiene. Entonces, jurisprudencialmente, ya en Estados Unidos ha habido pronunciamientos donde han visto que estos tipos de trabajadores son supuestos, en un caso hipotético, no todos los casos, son trabajadores subordinados, trabajadores que tienen relación laboral. Es decir, dentro de la primera posición. Hay una sentencia en el caso un caso del Ebro que se dio en España hace un par de años, donde estableció también los jueces, en el caso de jueces de España, creo que fue en Valencia, en la cual establecieron que esta prestación de servicios de esta empresa de plataformas también eran trabajadores dependientes, trabajadores subordinados, y no como la empresa mencionaba, trabajadores autónomos. Quien ha analizado de una manera extensa sobre este tema es, nuevamente retomando el tema, Adrián Todori, investigador sobre este tema, y Adrián Todori menciona, dice, ¿cuáles son los supuestos prácticos para decir que este tipo de prestación genera vínculo laboral? Y él ha mencionado de que en concreto, de que, a ver, imaginemos hipotéticamente, y el tema no es tan fácil, y yo lo podría establecer de lo siguiente, estamos tocando ya el tema más interesante del trabajo. Yo le mencionaba, señores, al comienzo de esta exposición, que por ejemplo, una persona, ustedes, trabajadores del Poder Judicial, en este momento que se está haciendo trabajo presencial, ¿no? ¿La computadora de quién es? La computadora que te proporciona la institución, el Poder Judicial te proporciona una computadora, los jueces nos proporcionan colegiados computadoras, impresoras, papel, todas las herramientas de trabajo te proporciona ¿quién? La institución, el empleador. Esa es la característica fundamental. La herramienta de trabajo debe ser proporcionada por el empleador si uno hace trabajo presencial. Pero ¿qué pasa en el trabajador de plataforma digital? La empresa solamente te proporciona el programa, el aplicativo. El celular no te proporciona la empresa. Te proporciona el aplicativo, el programa. El celular tú mismo lo proporcionas. Tu herramienta de trabajo tú lo proporcionas. Y eso, por ejemplo, señores, no es característica de un trabajador subordinado. Porque en el trabajador subordinado es la empresa quien te da tu herramienta. Aquí se rompen las reglas, es al revés. Tú como trabajador pones tu herramienta de trabajo. En la empresa tradicional es al revés. La empresa te proporciona la herramienta de trabajo. Ahí nomás hay una gran diferencia. Entonces, algunos autores dicen, el hecho que yo proporcione mi herramienta de trabajo no es característica de un trabajador subordinado, no es una característica de un trabajador independiente. Es como el caso, yo soy taxista, en Lima, solito, yo pongo vehículos, soy trabajador independiente. Yo no estoy manejando como chofer el trabajo de carro de la institución, sino mi propio carro, mi propio vehículo, mi herramienta de trabajo. Esa es característica del trabajador independiente. Entonces, en la prestación de servicios vamos a encontrar algunos rasgos de indicios de trabajo independiente como trabajador dependiente. Entonces, en eso hace un análisis interesante Rodolfo, ¿no? Rodolfo dice, si bien es cierto, el trabajador de reparto pone su máquina, pone su vehículo, pone su moto, muy bien, pero esta prestación de servicio no es independiente. Yo, por ejemplo, debo trabajar en estas empresas de servicio rápido, de estos aplicativos,
sencillamente bajo el aplicativo, pero yo no voy a coordinar con el consumidor y llevarle por la brasa. No. Esta empresa, el consumidor hace el pedido a través del aplicativo y el aplicativo a través de algoritmo me dice, señor Paredes, usted tiene un punto, debe realizar ese servicio en San Juan de Miraflores. Entonces, lo que, compartiendo con todo el detalle está, en esta prestación de servicio hay rasgos de independencia, como si estuviera atendiendo mi papa, mi camote, mi caramelo, trabajos independientes, rasgos también de subordinación, como cuál, que yo estoy sujeto a unas directivas, reglas. Ustedes sabían, cuando supongamos, yo pido el día domingo empieza el mundial, a la hora en que empieza a jugar Ecuador con Qatar, he pedido de repente pollo a la brasa, para 2 pollos a la brasa. Me han dicho que va a llegar esto a las 4 de la tarde, la hora, no sé qué hora empieza el partido, la hora del partido. Resulta que de repente el chico que te la reparte me lo trae a media hora después. Yo como consumidor tengo un derecho a hacer mi queja al aplicativo. Le digo, mire, el joven que ha venido es un moreno, una persona, y ha llegado muy tarde. ¿Y qué sucede? Esa información que como consumidor yo lo doy, y eso llega al aplicativo, al propietario del aplicativo, y pueden sancionar al chico que presta el servicio y le quitan puntos. O sencillamente dicen, no vas a hacer tal tarea, no te voy a dar tal reparto. Entonces, Todori dice que, sin embargo, si bien es cierto, hay un control, hay directivas, este control no es directo por parte del empleador, sino lo delega al consumidor. Hay un empleador indirecto, de alguna manera hay un control. Ya le mencionó que a través de su organización un empleador dirige, fiscaliza y controla. Si bien es cierto, no hay un control directo como empleador, directo, sino es a través de algoritmos, pero el control es ahora indirecto. Quien controla es el consumidor. Y ese control de repente de bajo punto, yo de alguna manera lo voy a aplicar y lo voy a sancionar, le voy a quitar puntos o sencillamente no le voy a dar más tareas al trabajador. Entonces, sí hay este control y eso solamente se da en la subordinación. Otro rasgo para que Todori considere porque él es de la posición que existe vínculo laboral, es cuando ustedes han podido ver todas las personas que trabajan, los trabajadores que prestan estos trabajos de reparto y de libre por Lima, no todos ponen pues su camiseta, ¿no? Si ellos no ponen decir, pues yo soy Juan Lucho y tomo el nombre de mi empresa, no. Sencillamente yo utilizo la marca y la publicidad, los guantes, los gorros, los polos, o el uniforme, en la moto, pero el logo de la marca de la empresa, dueño del aplicativo. Y eso es un rasgo también de la legalidad. Es como, por ejemplo, cuando uno trabaja en el Poder Judicial, uno dice, pues, Corte Superior de Lima, Corte Judicial de Lima Sur. La otra vez, por ejemplo, en fines de octubre hubo un campeonato del Poder Judicial, hubieron más cerca de 2.000 deportistas en Trujillo, y todo el mundo en el desfile con su logo, ¿no? Corte Superior de Lima, Sala Penal Nacional, Corte Suprema, el logo de la institución. Entonces, generalmente, identifica. Entonces, eso también, al utilizar el logo, vas a entender que tú perteneces a esa institución. La institución es empleado del Poder Judicial. En este caso, también, utilizar el logo de la marca de la empresa es, como decir, trabajador de quién? De este aplicativo dueño de la plataforma. Entonces, esta es otra característica importante por el cual se menciona que habría, pues, una posición de lo que es, ¿cómo se llama?, un vínculo laboral. Por cuanto, el empleador sí hay subordinación, dirige, fiscaliza y sanciona. Lo dirige a través de algoritmos, de un programa, lo controla, el control lo hace por GPS. Hay un control de GPS, dónde está yendo, qué tiempo se está demorando, qué es un control. Y también hay una sanción, hay un administrador que controla las directivas, entonces eso solamente lo hace el empleador. Entonces, en ese sentido, comparto también con Todori, pero también es todavía discutible, que esa es la primera posición de vínculo. Sencillamente, señores, en España, no está ahí en el aplicativo, en las diapositivas, España ya expidió una ley, la ley Reader del año 2021, donde considera España de que ya existe vínculo laboral. Eso es una ley, el Real Decreto del 9 del 2021, del 11 de mayo, por el cual se modifica el estatuto
de los trabajadores en España, en la cual se indica lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Se dice, se presume incluir en el ámbito de esta ley la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto, distribución de cualquier producto de consumo o mercancía por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo a través de plataforma digital. En concreto, España ya tomó una posición legal en la cual que los trabajadores que prestan servicios hay una presunción de laboralidad. ¿Qué está diciendo? Se presume que son trabajadores. Contra un censo, tú podrías demostrar al empresario que no son trabajadores. ¿Ya? En ese sentido. Entonces, hay una presunción de laboralidad. Eso ya está en el estatuto de la ley de trabajadores de España. Es uno de los países ya en avanzada sobre este tema. En España se tiene ya jurisprudencia, hay leyes, hay sentencias en la cual ya han ratificado esta posición, la primera posición, que existe vínculo laboral. Entonces, resumiendo esta primera posición, respecto a la posición, ¿por qué hay un vínculo laboral? Hay vínculo laboral por lo siguiente: por cuanto el trabajador forma parte de la organización de la empresa, forma parte de la estructura empresarial. En ese sentido, utiliza el logo de la empresa, desde la moto, si bien es cierto, proporciona la moto, o proporciona el vehículo, o proporciona su bicicleta, utiliza la marca de la empresa. Por otra parte, la empresa también, dueño del aplicativo, supervisa, dirige y sanciona al trabajador. Lo dirige a través de esta función del algoritmo, a dónde debe llevar el reparto, lo controla. Este control lo hace con personal a través de GPS, lo controla si está llegando al lugar del destino, y por otro lado también le sanciona. Porque y ahí indirectamente le pide al consumidor que haga como una encuesta. Y supongamos que, como mencioné hace un momento, llegó de repente 20 minutos, media hora tarde, eso se queja el consumidor y eso va a repercutir también para sanciones al trabajador. Y eso solamente lo hace el empleador. Y por esa situación se considera jurídicamente que son trabajadores. Habría una presunción de laboralidad respecto a esta primera posición. Respecto a esta primera posición, también, en el caso peruano, todavía no en caso judicializado, por ejemplo, había trabajadores de Uber en Inglaterra, hay una sentencia en Inglaterra que ha considerado que los trabajadores taxistas de Uber sí son jurídicamente trabajadores, como también hay sentencias que han dicho que no son trabajadores. Ya tenemos sentencias en Brasil, tenemos en Argentina, tenemos en México, en los estados, en varios estados en Estados Unidos. En caso peruano todavía no tenemos un solo caso. Tampoco existe una ley todavía en el caso peruano. Ya, pasemos a la segunda posición. La segunda posición, y avanzamos sí ahí en la segunda posición dice no hay vínculo laboral. El señor que está prestando el servicio es un colaborador, es un apoyo. Esa es la segunda posición, ya, en la cual indica de que realmente esta segunda posición es defendida por los dueños de las plataformas digitales y también por abogados y estudiosos en la materia que asumen esta posición, ¿no? Esta segunda posición dice: las empresas dueñas de las plataformas digitales sostienen que el prestador de servicios, como yo, soy el trabajador de reparto, por aplicativo, es un trabajador autónomo, independiente. Muchas de las empresas de plataformas digitales se consideran en sí mismas como prestadores de servicios de la sociedad de información, cuya actividad se limita exclusivamente a ser intermediario, ¿no?, entre el usuario y el cliente. Yo soy intermediario, hasta el prestador, el chico de reparto y el consumidor, solamente a través del privado e intermediación. No soy empleadores. La plataforma se presenta formalmente como intermediaria entre oferta y demanda, sin controlar ni desarrollar el producto que se ofrece. Entonces, si yo no controlo nada, si yo no lo controlo, el que está controlando es el consumidor. ¿Ya? ¿Y por qué va a tener relación laboral? ¿No? Y esa es la segunda posición. Me olvidaba algo. Respecto a la primera posición, en el Perú tenemos al doctor Guillermo Boza Pro, laboralista de la Católica, quien defiende esta primera posición. Respecto a la segunda posición de colaborador, tenemos, dentro de la posición, una posición
parte del comentario que hace el doctor Toyama Miyanosuke, Toyama considera que respecto al tema, refiere que el trabajo mediante aplicativos, para considerarse si hay o no relación laboral, se debe analizar si concurren los tres elementos del contrato de trabajo: prestación de servicios, subordinación y remuneración. Se discute quién es el verdadero empleador, si es el cliente o la empresa del aplicativo. Es una forma distinta del trabajo a través de aplicativos, de que no se puede concluir a priori de forma genérica que haya relación laboral. Se debe analizar cada caso en concreto si existe o no existe relación laboral. Después agrega Toyama que el dueño de la plataforma es el contratante, el que monitorea, facilita el servicio, no lo hace como empleador, sino hace un control comercial, es un mero facilitador. Se debe analizar en qué momento el dueño de la plataforma pasa de mero facilitador a un empleador que hace de control laboral, se convierte en empleador, cuando analiza dónde, cuándo, cómo y de qué manera presta los servicios. Ese control, que en términos laborales se calificaría de subordinación, agrega Toyama que la solución en este tipo de trabajo debe verse no por la dependencia jurídica, sino por la dependencia económica. Bueno, Toyama, al defender esta posición, considera que, si bien es cierto, en la primera posición se ha hecho un análisis más que todo jurídico de subordinación o no subordinación, mientras Toyama dice no, el tema es mucho más amplio. El tema tiene que verse en el aspecto económico, el tema comercial. Sencillamente, lo que está haciendo el dueño de estos aplicativos es un facilitador del intercambio comercial, oferta y demanda, ¿no? Juan desea un pollo a la brasa y hace un pedido a través del aplicativo, Lucho va, ingresa al aplicativo, el aplicativo le dice, dale, llévale el comida rápida ahí. Lucho y Juan no se conocen, entonces es un mero facilitador y no parte de demanda. Es un colaborador. Esta es la posición. Y para que exista relación laboral, obviamente se debe analizar caso por caso. Análisis por análisis. Bueno, esta es la segunda posición. ¿Cuál es la tercera posición? En la tercera posición, en el caso peruano, ya le mencioné en la tercera posición, el caso peruano es defendida por nuestro recordado maestro de la Católica, que tuve la oportunidad de conocerlo, el doctor Javier Neves Mujica. Javier Neves Mujica nos dice, ¿no? Este trabajo de los trabajadores de plataforma digital se han precarizado. Hay chicos jóvenes por la necesidad de trabajo, utilizan su moto, su bicicleta para hacer reparto, han tenido accidentes de tránsito, algunos han fallecido, y él dice, no, independientemente si es laboral o no es laboral, preocupémonos, como dice la OIT, de que estos chicos deben tener seguridad social. Deben ver cómo ver algún seguro sobre un accidente de trabajo, un accidente de tránsito. Entonces, Neves Mujica sostiene que los casos deben analizarse caso en concreto, caso por caso, empresa por empresa, y que el análisis pasa de que existe o no relación laboral. Hay un alto porcentaje de jóvenes como migrantes que realizan trabajos por aplicativos, que no gozan de protección social, no gozan de protección por salud actualmente, y sin protección de pensiones mañana. Hay que tener cuidado respecto a los rasgos de laboralidad. La aplicación es una mera intermediaria entre el usuario y la empresa, el consumidor y el aplicador. Hay que ver qué tiene de vínculo existe, pero es un tema debatible. Hay el rediseño de los elementos de contrato de trabajo, la subordinación tradicional en estos casos muy tenue, se debe analizarse con mucho cuidado los elementos de contrato de trabajo. Hay una parte importante que dice el doctor Neves. Respecto a la subordinación que yo en esta conferencia estoy indicando, el concepto de subordinación es un concepto de subordinación tradicional. La subordinación dentro de la mentalidad del trabajo tradicional, de una empresa que uno labora en exclusividad, está en planillas, está dentro de un horario, está ahí trabajando presencialmente. Entonces, consideran, y eso comparto parcialmente con algunos juristas, dice que este tipo de concepto de subordinación es para la empresa tradicional. Con la forma jurídica que se ha regulado la subordinación, no se puede resolver la subordinación en los trabajos de plataformas digitales. Claro, esto es pues, para un trabajo a domicilio, un trabajo presencial, por los trabajos del Poder Judicial, pero el trabajo en plataforma es distinta. Ya les he dicho, pues, que en el trabajo en plataforma digital, hasta yo puedo decir no trabajo. Digo, no trabajo hoy día, no trabajo mañana. Cosa que tú no lo puedes hacer en un trabajo en el Poder Judicial. No puedes decir, no, mañana yo no trabajo. No puedes hacerlo. Sencillamente te sancionan. Cosas si lo puedes hacer en un trabajo independiente. En trabajo en plataforma sí lo puedes hacer. Muchos chicos universitarios estudian en la mañana o en la tarde y en la noche hacen un par de horas trabajos
texto de reparto. Entonces, hay una libertad en ese sentido. Entonces, como dice el doctor, se debe analizar con pinzas y con mucha delicadeza. Entonces, él se preocupa más en el tema de las prestaciones de salud, ¿ya? Y es también lo que la OIT ha indicado. Bueno, pasemos a mi posición personal. ¿Cuál es la posición personal que yo las tengo? Pasamos la posición personal. Sí, pasamos en la lámina. Bueno, mi posición es respecto al trabajo de los prestadores de servicios, plataforma digital, de que existe vínculo laboral o no, si el trabajo es independiente o trabajador subordinado, va a depender del caso en concreto. Caso por caso, para ello se va a tener presentes los elementos esenciales de contrato de trabajo, prestación de servicios, subordinación o remuneración, especialmente la subordinación. Sin embargo, el análisis de este elemento en forma tradicional no ayudará a resolver o explicar la situación fáctica de los prestadores de servicios digitales en el supuesto de que hayan casos judiciales de trabajadores de plataformas digitales que en la actualidad todavía no se tienen en el país. Se recurriría, por ejemplo, a la recomendación 198 de la OIT, la misma que contempla indicios específicos que permiten determinar la existencia de una relación de trabajo. Sí, hay una recomendación 198. La recomendación 198 de la OIT menciona supuestos de indicios de presunción de laboralidad. Son como 7, 8 presunciones. Y es una forma, es un instrumento legal internacional que nos ayuda para resolver esta situación fáctica, si es que, supongamos, me llega un caso y yo para poder resolver. Es decir, nosotros los jueces no podemos decir que no existe una ley, que existe un vacío. Tenemos que buscar un instrumento legal, nacional o supranacional, para poder resolver. Y uno de esos instrumentos es esta, la recomendación 198, que nos dan unos indicios para ver un caso hipotético, para decir estos indicios que dan presunción de laboralidad, presunción de que existe un contrato de trabajo. Eso es una herramienta que nos va a ayudar bastante sobre el tema. Hablando, ya complementando ese tema, nosotros, los peruanos, tenemos la dicha, y fue mi profesor en la Universidad de Salamanca, el doctor Sanguinetti. El doctor Wilfredo Sanguinetti radica más de 30 años en España, profesor en la maestría en Derecho Laboral en la Universidad de Salamanca, uno de los mejores estudiosos peruanos. Él menciona, debemos utilizar esta recomendación 198 mediante el test de la laboralidad. Mediante la test de laboralidad, considera él que sí existe relación laboral. Bueno, dentro de su análisis que realiza. Entonces dice, no, tenemos que ver como laboralistas estos indicios, ya, estos indicios de esta recomendación, y no es necesario que existan otros instrumentos legales. Ya para finalizar sobre el tema, quiero mencionarles, señores, mencionaba al inicio que a nivel mundial existen convenios de la OIT, convenios y recomendaciones. Los convenios, cuando un país lo aprueba y lo ratifica, forma parte de la legislación nacional, un convenio entre la OIT. Lamentablemente, todavía la OIT, estos convenios, estas recomendaciones, más que todos los convenios, son normas, instrumentos laborales internacionales que vinculan a los estados, que son asambleas donde van representantes de un estado. Pues en el Perú van 3, va representante del Ministerio de Trabajo, representante de los trabajadores y representante de los empleadores. Son 3 representantes de cada país. Lamentablemente, en la última reunión de asamblea del OIT, creo que ha sido en el mes de octubre, no ha sido tocado este tema. Querían tocarse, aprobarse, pero lamentablemente no ha surgido un convenio que resuelva este problema. Y estamos en el limbo. Por cuanto también es cierto lo que dice el doctor Javier Neves, tenemos mucha precarización del derecho de trabajo. Miren, todos estos chicos que laboran, si bien es cierto, económicamente genera un ingreso económico, pero también tenemos que ver sus derechos. No hay una remuneración mínima, no tiene una jornada de trabajo, un horario de trabajo, sencillamente, y más que todo, como dice el doctor Neves, respecto a sus prestaciones de salud. Supongamos, yo estoy llevando el pollo en la brasa que ha pedido Lucho, que va a haber el día de inauguración del partido mundial, y en ese momento estoy cruzando una esquina, viene un tráiler y me mata. Y como yo no tengo un vínculo legal con la empresa, prestadora de aplicativos, sencillamente nadie, va a no haber una atención, un pago por gasto de desempeño, ¿no?, de luto,
absoluto no lo hay, porque no hay un vínculo laboral, una situación legal, porque hay un vacío, no hay nada regulado, cosas distintas en el caso de España. Entonces, eso es lo que dice también. Entonces, yo dentro de las conclusiones de esta exposición, yo considero, por ejemplo, que deberían haber derechos a la seguridad social y salud en el trabajo de estos chicos, en donde deberían cubrirse entre el 80 al 100%, de repente muerte, un accidente de tránsito, o de repente pagarse, ¿no? Pagarse de repente, supongamos un ejemplo hipotético, ¿no? De repente esto puede ser pagado de repente por el consumidor, un 5%, 10% del producto, y el empleador, y también el prestador. Entre todos pagan y se financian y se ven seguros. Entonces, en caso de enfermedades y accidentes. Y eso nos ayudaría bastante para que estos chicos no estén, pues, como dice la OIT, una precarización del derecho al trabajo. Está bien, se necesita trabajo, ingresos, pero también tenemos que ver también las condiciones de... Ese es el tema discutible a nivel mundial. En el país todavía no tenemos un caso judicializado, y hay casos judicializados en Chile, en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia, en España, en Alemania, en Estados Unidos. Algunos países en el mundo ya han regulado, en el caso de España, que existe a nivel de la Comunidad Europea, existen directivas de presunción de laboralidad, donde debe regularse el algoritmo, todo eso ya hay una regulación, unos proyectos, debate, ya se han judicializado en algunos jueces a nivel mundial, algunos han considerado que sí existe vínculo laboral, otros han dicho que no. Hay algunos países que han dispuesto ya a ampliar las prestaciones de salud para estos jóvenes trabajadores de estos servicios de reparto, y en otras todavía. En el país todavía estamos de alguna manera incipientes en el tema, y el tema es debatible, es un tema que cada vez va a ir ampliándose, y creo que como abogados, en el caso mío como laboralistas, abordarse el tema. Bueno, agradezco, el tema es bastante amplio, y querido, esta dispositiva les pongo a consideración de ustedes, que puedan pues tener acceso. Entonces, quiero agradecer más que todo al doctor José Neira, que lo conozco mucho tiempo, y realmente por la oportunidad de haber tenido para disertar este tema muy interesante, el trabajo de patólogos digitales. Estoy a disposición de ustedes si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Felipe, por su brillante disertación. Bueno, a continuación, invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas o comentarios mediante el chat. Está activando el chat para que puedan escribir sus preguntas. O vamos avanzando encendiendo el micrófono, levantando la mano de una forma ordenada para poder encender su micrófono y hacer sus preguntas. A ver, tenemos al doctor Walter Torres Durán, levantado la mano. Bien, doctor. Sí, a sus órdenes, doctor. Buenas noches. Tenga la amabilidad, doctor. Todo está basado en contratos. Usted sabe que el contrato es el vínculo que une, inclusive existe el contrato social, ¿no? Que alguna vez un filósofo lo promovió a nivel mundial. Existiendo esta temática, parece que el contrato es lo que vincula a una persona con la dependencia o la no dependencia. Entonces necesitamos estabilizar este tema del contrato para que esto se regularice. No sé qué piensa usted al respecto. Muy bien. Bueno, en el Congreso, antes de la pandemia, durante la pandemia también han habido varios proyectos de ley a fin de que se regule el trabajo en plataformas digitales. Hubo un proyecto que consideraba que, así como el caso de España, que sí genera vínculo laboral y consideraba que son trabajadores de la 728. El tema es bastante complejo, no es tan sencillo como dice el doctor Javier Neves, por cuanto en algunos casos he tenido la oportunidad de ver algunos materiales, por ejemplo, tienen ya, por ejemplo, creo que era de Globo hace 4 o 5 años, en caso de Lima, suscribían contratos, pero son contratos ya que son transnacionales, cambian solamente los datos, están las obligaciones del prestador, de la empresa, ya algunas directivas, ¿no? En otras no.
en otras no, sencillamente te entras al aplicativo y ya estás conectado y pones tu tiempo y te van a llamar o decir qué servicio debes hacer. Pero como mencionaba hace un momento, el tema políticamente no ha sido abordado todavía, por cuanto judicialmente no tenemos un solo caso. No tenemos todavía un solo caso. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en Argentina? En Argentina, estos chicos de reparto, sucedieron varios accidentes, varios fallecieron, se han organizado, han formado un sindicato, porque también ellos querían integrarse en un sindicato tradicional. El sindicato tradicional dijo, no, ustedes son trabajadores distintos a nosotros. Entonces ellos mismos se han organizado, han creado su WhatsApp, por ejemplo, entre ellos se apoyan, y han tratado de ver, como en el caso de Argentina y en Colombia, ir al empleador. Por ejemplo, en el caso de Colombia, han hecho hasta un paro. Han hecho un paro pidiendo salarios mínimos y prestaciones de salud. Porque estas empresas, señores, sencillamente son empresas transnacionales, transnacionales, que realmente uno hace los pedidos o solamente a través de aplicativos. Y la argumentación que hacen ellos es: nosotros somos unos simples colaboradores. Entonces, yo particularmente, independientemente que comparto con los dos debes, comparto lo que dice la OIT, independientemente si es o no vínculo laboral, porque la OIT no ha tocado el tema, es ver su prestación de salud, que es lo que más le interesa. Yo, por ejemplo, puedo ser padre de familia, no tengo trabajo y necesito hacer estos repartos, estoy lanzando y preocupando que no me atropelle un carro. Me atropella un carro, como yo no tengo un vínculo de seguridad social o no tengo un vínculo laboral con la empresa no lo va a asumir. La empresa no lo va a asumir. Y para asumir tendría que haber ahí una cláusula específica, que realmente no lo hay. Realmente uno se pone el aplicativo, está ahí en contacto más que todo quizás de índole comercial, no índole, ¿cómo se llama? Entonces, es una discusión todavía mundial, ¿no? Es una discusión mundial. Considero de que, en parte, yo más diría esta tercera posición, en donde es necesario, ¿no?, verse, ¿no? Son temas en concreto dificultosos y discutibles. Hay un tema, sobre la huelga. ¿Ustedes consideran, estimados colegas, que sobre la huelga la OIT no tiene un convenio? Es decir, no hay un convenio de la OIT que regule la huelga. No existe. Existe el convenio 87, indirectamente, pero explícitamente no. Son temas en sí discutibles, temas económicos y temas políticos y jurídicos. El tema es complicado, no es tan fácil. Entonces, pero sí sobre prestación de salud, que eso más le interesa, ¿no? Más le interesa en eso. Entonces, es un tema que comparto lo que dice usted, comparto esa posición, sería interesante analizarla y realmente dentro de esa posición, una posición contractual y ser conocido contrato de trabajo. Entonces, necesitamos también investigar sobre el tema, todavía iniciando posiciones, y ojalá que en el tiempo que existan, pues, ya algunas leyes sobre la materia. Bueno, eso podría responder sobre el tema. ¿Alguna otra inquietud? Me habían hecho una pregunta por chat, pero no he podido leerlas. Sí. Sí, doctor. A ver, hay una pregunta en el chat. ¿Puedo leer? Edward Sánchez nos dice: en el caso de las comisiones por venta de productos o servicios de plataformas digitales en el extranjero, ¿cuál sería el caso en este sentido? Ya. Bueno, esto sería, como lo estaba indicando, como las microtareas, ¿no? Microtareas en la cual particularmente considero, compartiendo ahí con el doctor Guillermo Bossapro, en que no sería necesario todavía, si es cierto, harto la idea que debe haber una regulación quizás del OIT, pero de repente no se deja, porque hay intereses jurídicos, políticos, económicos sobre el tema. Pero nosotros los jueces tenemos que resolver. Y hay dos instrumentos: el convenio, recomendación 198, que nos dan los 12 o 14 supuestos de un artículo laboral, y como dice Todoli, también dentro de la estructura empresarial, que es una forma de resolver el tema. Y con esas
Y sin que haya un instrumento internacional de la OIT, los jueces en Inglaterra, los jueces de Brasil y los jueces de Estados Unidos se han resuelto en base a instrumentos legales de sus propios países y también teniendo instrumentos legales nacionales y utilizando esta recomendación 198. Entonces, pero sin embargo, en el caso de Chile, Argentina, ya existen instrumentos legales, ya existen también ya pronunciamientos, debates sobre el tema, y eso ha generado también que exista ya pronunciamiento. ¿Ya? Entonces, todos los países que gran parte nos han adelantado, Perú todavía no existe una organización sindical de los países, no hay temas, estos son inicios. Pero, como se dice, si en un momento llega un caso judicializado, tenemos que utilizar estos instrumentos legales. Y como dice el doctor Neve, tendría que ser caso por caso. Hay un autor venezolano, que dice, tenemos que analizar caso por caso porque puede darse el supuesto caso que en la medida que exista, dice este autor venezolano, si existe, porque yo considero, compartiendo con este autor, en este tipo de trabajo existen dos tipos de indicios: indicios de independencia, indicios de autonomía, indicios de subordinación. Y compartiendo con creo que es el doctor Cabello, que no recuerdo bien su nombre, en el caso, este autor dice, en la medida que existen los dos tipos de indicios de independencia y subordinación, en la medida que existen más indicios de subordinación, nos inclinaremos un contrato de trabajo, y en la medida que existen más indicios de independencia, llegaremos que existe un contrato autónomo y no existiría vínculo laboral. Entonces, el tema, todavía existe un vacío. Por ejemplo, Europa ya nos gana, Europa ya tiene una regulación, la Unión Europea respecto a los algoritmos, existe ya un convenio de presunción de laboralidad. Ustedes saben que en Europa, los 40 países de la Comunidad Europea, cuando sacan una directiva, vincula a todos los países. ¿Ya? Existe ya jurisprudencia, pero también, como dice el doctor Neves, hay posiciones a favor y como en contra en propio España. Algunos jueces en España han dicho sí existe vínculo laboral, en otros han dicho que no existe vínculo laboral, pero ya existe una presunción de laboralidad. Nosotros también tenemos una presunción de laboralidad en el artículo 23.1 de la Ley Procesal de Trabajo, pero también nos falta todavía una regulación legal. Entonces, el tema va para más, es un tema discutible, vamos avanzando en el tema, ya se va discutiendo en el foro, ojalá que en el Congreso se aborde también este tema, y vamos avanzando, ¿no? Y sería interesante, de repente, a nivel de la comunidad andina, surja una norma internacional, haya tratado, y con el tiempo se va a tener que darlo, y también en el tema de la seguridad social, de repente algunas prestaciones hasta pueden ser privadas, y realmente juega mucho parte del financiamiento, ¿no? Entonces, el tema va por ahí, vamos avanzando en el tema, y ya quizás, ojalá que se vaya solucionando, ¿no? Eso es lo que yo podría indicar. ¿Alguna otra inquietud? El material lo estoy dejando a los organizadores para que puedan ser compartidas por todos ustedes. ¿Doctora? No hay más preguntas.